Hola chicos, muy buen día. Vamos a comenzar con el tema de métodos de integración. El primer método que vamos a ver es integración por partes. ¿Vale? ¿Cómo vamos a saber cuándo se va a integrar por partes? ¿Vale? Nosotros lo podemos ver directamente en nuestra fórmula. ¿Vale? Esta es la fórmula que nosotros vamos a estar siguiendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Esta es derivada de v, ¿vale? Es otra función, v es diferente a u, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a estar multiplicando. Siempre que nosotros tengamos dos funciones que van a estar multiplicándose, vamos a hacer una integración por partes. Entonces, para ello nosotros basta con que recordemos esta parte, que es u por la derivada de v, o por ejemplo, vamos a colocarlo con unas palabras, si, ¿vale? Que quiere indicar un es la u, día b, ¿vale? Si un día b, un valiente, ¿vale? Si un día vi un valiente soldado vestido de uniforme, ¿vale? Y esto nos va a estar ayudando. Solamente recordamos que siempre hay un signo menos. Entonces, si un día vi un valiente soldado vestido de uniforme, ¿vale? Esto nos va a estar ayudando a nosotros para poder recordar la fórmula. Como vemos, es algo bastante sencillo de recordar, ¿vale? Entonces, en base a esto, nosotros debemos de tener unos criterios bastante firmes en cuanto a seleccionar quién va a ser integrado y quién va a ser derivado, ¿vale? Para ello tenemos la ayuda de la palabra hilante. La palabra hilante son las iniciales de inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. ¿Vale? Inversas es como seno a la menos 1, coseno a la menos 1, x a la menos 1, x a la menos 2. Logarítmicas es log base 10 de x, logaritmo natural. Algebraicas pues son x cuadrada, 3x, 4x quinta. Trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y las exponenciales son las que tienen la e, ¿vale? De exponencial. Entonces, si yo tengo primero, ¿vale? Tengo 2, 3, 4 y 5. De acuerdo, como yo lo tenga, es como yo lo voy a tener de prioridad para seleccionar u. ¿Vale? U será aquella a la que yo voy a derivar, ¿vale? U vamos a derivarla y la derivada de v vamos a integrarla, ¿vale? Quedaría de esta manera, ¿vale? Entonces, en base a esto es lo que nosotros vamos a tener como inicio, como punto de partida para poder resolver nuestros ejercicios, ¿vale? Entonces, vamos por el primero, ¿vale? Este será nuestro primer ejercicio y como vemos, aquí se encuentran multiplicando y son dos funciones completamente diferentes. Entonces vemos que podemos ocupar nuestra fórmula, este método de integración. Entonces vemos que este es una algebraica, mientras que esta es una logarítmica, ¿vale? Entonces vamos a ver en el orden de prioridad quién será u, a quién es a quien yo voy a estar derivando, ¿vale? Entonces yo veo que aquí tengo una logarítmica y está en el sitio número 2 y la algebraica está en el número 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero está la logarítmica. Entonces, u será logaritmo de x y la derivada de v será x cuadrada y se va a llevar al de x, ¿vale? De esta manera es como nosotros vamos a estarlo seleccionando.
¿Vale? Entonces, a u vamos a derivarlo. La derivada del logaritmo de x es igual a dx entre x. ¿Vale? Si nosotros revisamos nuestras fórmulas de derivación, esta sería nuestra respuesta. Y la integral de x cuadrada diferencial de x, que sería en este caso v, va a quedar como x cúbica entre 3. ¿Vale? Ya sabemos estas maneras de estar integrando. Vale, entonces vamos a proceder a nuestra sustitución. Dice que es u. U es logaritmo de x, que multiplica v, ¿vale? Que va a estar multiplicando x cúbica entre 3. ¿Vale? Primero los cruzamos, luego sería menos, y añadimos otro signo de integración. V, en este caso es x cúbica entre 3, que multiplica a la derivada de u, y la derivada de u es derivada de x entre x. ¿Vale? Lo único que hicimos fue sustituir de acuerdo a la fórmula. Ahora vamos a ir reduciendo nuestros términos. ¿Vale? X cúbica lo puedo dejar al inicio y multiplica el logaritmo natural de x, y todo dividido entre 3. ¿Vale? Recordemos que aquí es como si colocáramos un 1. Logaritmo natural de x por x cúbica nos da lo de nuestro numerador, y 1 por 3 nos da 3. Menos, aquí un tercio lo podemos sacar de nuestra integral, y nos quedaría a x cúbica entre x, ¿vale? Por el resultado de la multiplicación, y nos quedaría a x cuadrada, ¿vale? X cuadrada diferencial de x. Entonces lo único que hacemos es integrar esto, y sabemos que la integral que nos da de esta parte es x cúbica entre 3. ¿Vale? Entonces quedaría a x cúbica, logaritmo natural de x entre 3, ¿vale? Menos un tercio, que va a multiplicar a x cúbica entre 3, quedándonos x cúbica, logaritmo natural de x entre 3, menos 1 por x cúbica me da x cúbica entre 3 por 3 me da a 9, y añado mi constante de integración. ¿Vale? Y con esto finalizamos nuestro primer ejercicio. Como vieron, lo único que hacemos primero es identificar cuál va primero para que fuera nuestra u con respecto a la palabra hilate. La u la derivamos, la derivada de v la integramos y sustituimos de acuerdo a nuestra fórmula. Y ya simplemente fue reducción algebraica la que estuvimos realizando. ¿Vale? Entonces, vamos por un segundo ejercicio. Ok, chicos, para nuestro siguiente ejercicio vamos a tener algo llamado integración por partes cíclica. Esta se da principalmente cuando tenemos, por ejemplo, aquí seno de x multiplicando a coseno de x diferencial de x. ¿Vale? Tenemos funciones trigonométricas, ¿vale? Esto se da principalmente con seno y coseno. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos este tipo de integrales? Lo que nosotros vamos a realizar es lo siguiente, ¿vale? Aquí no importa a quién elijamos como u y como derivada de v, ¿vale? Vamos a elegir a u el seno de x y a la derivada de v como el coseno de x diferencial de x, ¿vale? Ambas son trigonométricas, entonces no hay problema cuál estemos eligiendo, ¿vale? Entonces vamos a derivar u, me daría a coseno de x diferencial de x, y al integrar coseno me daría al seno de x derivada de x. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente sustituimos de acuerdo a nuestra fórmula. U por v. U por v nos da a seno de x, que multiplica al seno de x, menos la integral de v por du, que es seno de x, ¿vale? Que multiplica la derivada de u, que es coseno de x diferencial de x. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Vale? Vamos a
a seccionar esto. Vamos a tener seno por seno, nos da a seno cuadrado de x menos la integral del seno de x coseno de x diferencial de x. Ahora aquí lo único que hice fue multiplicar, el resto está completamente igual. Entonces, ¿qué pasa? Regresamos a la misma integral con la que iniciamos. Seno de x por coseno de x diferencial de x, seno de x por coseno de x diferencial de x. Entonces, si nosotros volvemos a repetir el procedimiento de integración por partes en esta, vamos a regresar a un seno cuadrado de x y nos va a resultar exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Vale? Vamos a tener nuestra integral completa con todo ese resultado como seno de x coseno de x diferencial de x es igual a seno cuadrado de x menos la integral del seno de x por el coseno de x diferencial de x. ¿Vale? Esta de aquí está restando, la vamos a pasar sumando. Y esta integral más esta integral nos darían a 2 veces la integral del seno de x coseno de x diferencial de x es igual a seno cuadrado de x. ¿Vale? Entonces, este 2 está multiplicando, pasará dividiendo, dándonos como resultado seno cuadrado de x entre 2 más c. ¿Vale? Entonces, cuando nos encontremos un ejercicio, una función que sea cíclica, en este caso de seno y coseno, cuando regresemos a la misma integral con la que iniciamos, simplemente está restando, la pasamos sumando, nos da 1 más 1, nos da 2, y el 2 pasa dividiendo, ¿vale? Y con esto finalizamos este ejercicio, ¿vale? Vamos por un tercero y último. Para nuestro tercer y último ejercicio vamos a tener uno un poco más complejo, que será ax cuadrada por el seno de x diferencial de x. ¿Vale? Vamos a identificar a u y vamos a identificar la derivada de v. En este caso tengo una algebraica y una trigonométrica. En este caso u, vemos que la algebraica está primero que la trigonométrica. Entonces u sería x al cuadrado y la derivada de v sería seno de x diferencial de x. ¿Vale? La que se encuentre primero, del 1 al 5, será nuestra u. Vamos a derivar, derivada de u es igual a 2x diferencial de x. Y vamos a integrar el seno, que nos da a menos coseno de x, este ya no tiene diferencia, ¿vale? Menos coseno. Vamos a sustituir en nuestra fórmula. Entonces es u por v, que nos daría a menos x cuadrada por el coseno de x, ¿vale? Más por menos me da un menos, y es x cuadrada por coseno de x, menos mi integral v, que es menos coseno de x, multiplicar la derivada de u, que es a 2x diferencial de x, ¿vale? Menos por más me da a menos. Entonces, si nosotros lo sacamos, sería menos y menos, nos da más, quedándonos menos x cuadrada coseno de x más, el 2 es una constante, la sacamos, la integral de x coseno de x diferencial de x. Entonces, vemos que quizá podríamos verlo similar, pero la función trigonométrica es diferente. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, aquí no puedo despejar, sino que tengo que volver a repetir mi proceso. La u y la derivada de v. Como la algebraica está antes que la trigonométrica, u es x y la derivada de u es coseno de x. La derivada de u, aquí falta diferencial de x, es diferencial de x, y la integral de coseno es el seno. ¿Vale? Entonces, volvemos a sustituir. Escribimos lo que ya teníamos, menos x cuadrada coseno de x, más 2, que va a multiplicar
¿vale? A todo lo que coloquemos. U por V. U por V sería AX seno de X menos, ¿vale? La integral de V por derivada de U. V es seno de X y la derivada de U es de X. Seno de X diferencial de X. Y esta nosotros ya la podemos resolver, lo cual nos da menos coseno de X. Entonces, una vez que nosotros ya la resolvimos esta última, simplemente quedaría como menos X cuadrada coseno de X más 2 por 1 nos da a 2. Entonces sería 2x seno de X más por menos me da a menos, ¿vale? Pero tenemos este de aquí, menos y menos nos da más, entonces sería más 2 por el coseno de X más C, ¿vale? Y con esto nosotros finalizamos nuestro ejercicio, ¿vale? Pero decimos, es un procedimiento muy largo. ¿Qué podemos hacer para poderlo hacer más pequeño? ¿Vale? Existe un método llamado método tabular, ¿vale? Vamos a escribir este resultado como lo que nos da esta integral y vamos a aplicarlo con el método tabular y van a ver cómo es mucho más sencillo, ¿vale? Vamos a colocar el resultado y veremos que nos va a dar exactamente lo mismo. Menos x cuadrada coseno de x más 2x seno de x más 2 coseno de x más c. Vale, entonces vamos a borrar el resto y a ver cómo se daría nuestro método tabular. Ok. Primer paso, nosotros vamos a ver, aquí vamos a derivar y aquí vamos a integrar. Derivar sigue siendo u, en este caso la x cuadrada. Y en el otro vamos a tener al seno de x, ¿vale? Ya que este va a ser derivado b y esta va a ser u. Vamos a derivar esta algebraica hasta que sea 0. Aquí nos da a 2x, volvemos a derivar y nos da un 2, volvemos a derivar y ya nos da 0, ¿vale? Hasta ahí nos detenemos. Entonces, si nosotros integramos seno, nos da menos coseno de x. Si nosotros integramos de nuevo esto, me daría a menos seno de x. Y si volvemos a integrar para igualar aquí al 0, nos da a coseno de x. ¿Vale? Entonces, vamos a detenernos integrando hasta que emparejemos lo que tenemos del lado izquierdo. Entonces, el primero va a ir con el segundo con el tercero y el tercero con el cuarto. Los signos que vamos a estar utilizando es más, menos, más, ¿vale? Vamos a ir intercalando. Entonces sería más por más me da más por menos me da un menos. Entonces sería a menos x cuadrada por coseno de x cuadrada coseno de x. Después tenemos más por menos me da menos y menos por menos me da a más. 2x que multiplica a seno de x. Y por último tenemos más por más me da más y más por más me da más. Vale, más 2 coseno de x. Y simplemente le añadimos nuestra constante de integración. Y como podemos observar, tenemos menos x cuadrada coseno de x, menos x cuadrada coseno de x, 2x seno de x, 2x seno de x, y 2 coseno de x más c, 2 coseno de x más c. El método tabular es muchísimo más rápido y nos da exactamente el mismo resultado. Entonces, cualquiera de los dos métodos que ustedes quieran utilizar, ya sea mediante la fórmula o mediante el método tabular, ¿vale? Vamos por un último ejercicio y vamos a hacerlo mediante nuestro método tabular. Ok, en este caso vamos a tener como último ejercicio x cúbica que multiplica a e a la 2x.
Esta nosotros la tenemos como algebraica y esta como exponencial, ¿vale? Lo voy a poner como letra mayúscula. Y en base a la palabra hilate se encuentra primero la algebraica. Entonces vamos a derivar y aquí vamos a integrar. Derivamos x cúbica, ¿vale? Primero colocamos x cúbica, después derivamos y da 3x cuadrada, luego 6x, 6 y terminamos en 0, ¿vale? Lo fuimos derivando. El 3 pasa, bajamos un grado, el 2 multiplica el 3, bajamos un grado, el 1 multiplica el 6, queda sobre el 6 y en la derivada de una constante nos da 0. Y después tenemos e a la 2x, que es la con la que vamos a iniciar. Si nosotros integramos e a la 2x, recordemos que debemos de completar nuestra integral, ¿vale? Porque aquí nos faltaría el 2 con la derivada de x. Entonces quedaría a un medio de e a la 2x, después quedaría un cuarto e a la 2x, después un octavo e a la 2x y por último un 16avo e a la 2x, ¿vale? Y realizamos nuestro mismo procedimiento. El primero es positivo, siguiente negativo, positivo, negativo. ¿Vale? Entonces vamos a tener como resultado x cúbica por un medio de e a la 2x, nos quedaría a x cúbica e a la 2x entre 2, ¿vale? Más, me da, queda más por menos menos y menos por más me da menos, 3x cuadrada por un cuarto e a la 2x, nos quedaría 3x cuadrada que multiplica e a la 2x entre 4, después sería más por más me da más, 6x e a la 2x entre 8 y por último tenemos que es el más por menos me da menos y al final me queda menos 6 e a la 2x que divide a 16 más mi constante de integración. Y ese es todo el procedimiento que debo de realizar con mi método tabular, ¿vale? Y con esto finalizamos nuestro primer método de integración, el cual es integración por partes. Que tengan un excelente día. Esto ha sido todo respecto a este tema y cualquier duda pueden contactarme al siguiente correo juliarmando@gmail.com en nuestro horario de clase.